Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 100. Ya ni recuerdo el número de transmisión, la 138 efectivamente, la transmisión número 138 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:19 en la ciudad de Berlín. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Por ustedes realizamos este esfuerzo. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en las siniestras afirmaciones vertidas 2 días atrás por el ex embajador estadounidense ante las Naciones Unidas y ex asesor presidencial en temas de seguridad, John Bolton. John Bolton realizó afirmaciones siniestras en una entrevista concedida a la CNN sobre las víctimas civiles en Gaza. Afirmaciones verdaderamente execrables. Por cierto, ¿lo recuerdan a John Bolton? Quizás represente el personaje más condenable, el personaje más siniestro, el más execrable, el más malvado, sin dudas, el más maléfico de todos los halcones neoconservadores estadounidenses, incluida la señora Victoria Nuland. No, ¿cómo, Ezequiel? ¿Peor que la señora, peor que Victoria Nuland? Sí, incluso peor que Victoria Nuland. ¿Por qué? Porque Victoria Nuland perpetra los crímenes de lesa humanidad y participa en las barbaridades, pero después, como persona relativamente inteligente, por lo menos para perpetrar estas barbaridades, después aparece callada. Este señor, John Bolton, por el contrario, no solo perpetra las barbaridades, no solo comete golpes de Estado, crímenes de lesa humanidad, participa en acciones abiertamente contrarias a los derechos humanos a través de la planificación de la política exterior de Estados Unidos. No solo eso, sino que después fanfarronea al respecto. Después aparece en los medios fanfarroneando sobre las barbaridades cometidas a lo largo del mundo. En este caso vamos a presentar las siniestras afirmaciones vertidas por este sujeto hace 2 días en la CNN con relación a las víctimas civiles en Gaza, y esto va a generar estupor, el cinismo de este personaje. No, no ya cinismo, el sadismo de este personaje, la malicia, la maldad en las palabras de este carácter. Por si no lo recuerdan, a este señor podemos presentar un pequeño recordatorio precisamente de una de sus más famosas intervenciones cuando en una entrevista en la cual supuestamente debía realizar una defensa de Donald Trump ante la acusación de que Donald Trump había participado en un intento de golpe de Estado con la toma del Capitolio, lo recordarán. Bueno, él realizaba una defensa de Donald Trump caracterizándolo como incapaz, intelectualmente incapaz de perpetrar un golpe de Estado, y en ese contexto despachaba esta barbaridad. Atención.
Aquí. An attack on our democracy. It's Donald Trump looking out for Donald Trump. It's a once in a lifetime occurrence. I don't know that I agree with Aquí Donald Trump no cometió un golpe de Estado, sino que solo cometió un error en su propia defensa. Ese es su argumento en aquel entonces. Y atención al desliz, al lapsus freudiano de este bárbaro ahora. with you to be fair, with all due respect. One doesn't have to be brilliant to attempt a coup. I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'état, Yeah. not here, but other places, it takes a lot of work, and that's not what he did. It was just stumbling around. Como alguien que participó en planificar golpes de Estado, toma mucho trabajo y mucha preparación. Básicamente aquí, entre risotadas, realizaba la confesión de participar en la planificación de golpes de Estado. Y, por cierto, en esa misma entrevista, un poco más tarde, este periodista en algún momento reaccionó a esta barbaridad, bastante tarde, por cierto, pero en algún momento reaccionó y generó una repregunta respecto a esto por la barbaridad dicha por este señor. Atención a esto. Esta es la aclaración. What is capable, what you need to do to be able to plan a coup. And you cited your expertise having planned coups. I'm not going to get into the specifics, but Ja, ja, ja. No voy a entrar en detalles. Ja, ja, ja. Y atención ahora. Successful coups? well, I wrote about Venezuela in the book, and it turned out not to be successful. Not that we had all that much to do with it, but I saw what it took for an opposition to try. Bueno, básicamente aquí la confesión de haber participado en el golpe de Estado fallido contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela años atrás. El personaje en cuestión, ¿sí? No solamente un cínico, un sádico, una figura verdaderamente oscura, lamentable, malvada, execrable, sino además un fanfarrón, ¿sí? Y en ese contexto, la historia de esta transmisión o el tema de esta transmisión comienza de la siguiente manera, con una entrevista o en realidad con un programa especial de la CNN dedicado a la noticia del día la noticia más importante del día de antes de ayer, cuando la Corte Penal Internacional, por cierto, promulgaba ahora sí, el fondo correcto para este programa, para esta transmisión, cuando la Corte Penal Internacional promulgaba una orden de arresto contra el premier israelí Benjamín Netanyahu. Bueno, es el tema del día y a partir de ahí comenzaban con el tratamiento de esa cuestión y para eso llaman a John Bolton con miras a una declaración de este señor. Así comienza esto. Primero van a presentar el tema. Atención. Tonight, President Biden is openly rebuking the International Criminal Court prosecutor for seeking an arrest warrant against both Hamas's and the leader and the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu for what they say are war crimes. Let me be clear. We reject the ICC's application for. Bueno, comienza presentando, hoy promulgaron esto, y aquí la reacción de Biden, ¿sí? Y atención, comienza primero con la reacción de Biden, verdaderamente lamentable. Atención a la reacción de Biden. Be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders. Whatever these warrants may imply, there is no equivalence between Israel and Hamas, contrary to allegations against Israel made by the International Court of Justice. What's happening is not genocide. We reject that. That is a notable comment from President Biden there, flatly rejecting accusations that there's a genocide underway in Gaza.
I should note those accusations, which have been made in the International Court of Justice, are separate from today's actions in the International Criminal Court, which seeks to hold individual Hamas and Israeli leaders both accountable. Bueno, la explicación de esta tremenda metida de pata de Biden en su demencia senil. Inmediatamente después de esta orden de captura de la Corte Penal Internacional, la misma corte, la cual el año pasado, recordarán, promulgó una orden de captura contra Vladimir Putin por una acusación completamente tirada de los pelos, una acusación completamente forzada respecto al supuesto secuestro de niños ucranianos. No voy a presentar el tema, pero ya aparece completamente probada como falsa. Esa acusación aparece completamente probada como falsa, en efecto. Pero en aquel entonces recordarán que todo el mundo vociferaba Putin criminal y presentaba, caracterizaba a la Corte Penal Internacional como un ejemplo del funcionamiento de las instituciones internacionales. Bueno, en este caso, la Corte promulga una orden contra, no solamente contra Netanyahu y algunos de sus ministros, sino también contra los líderes de Hamas. Y Biden, inmediatamente, en este caso, quiere realizar una defensa y comienza su discurso rechazando esta orden, lo cual ya de por sí rechazar la orden de captura de un tribunal mayormente aceptado por la gran mayoría de los países del mundo, naturalmente por Estados Unidos no, bueno, ya connota un cariz de desrespeto a las normas internacionales, ¿sí? Un rechazo a las instituciones internacionales y al derecho internacional. Pero no solo eso, sino que después remacha que Estados Unidos rechaza esta acusación de genocidio, cuando en realidad la acusación contra Israel por genocidio no aparece en las manos de la Corte Penal Internacional, encargada del juicio de personas, Putin, Netanyahu, líderes de Hamas, por fuera de las Naciones Unidas como una institución del derecho internacional pero independiente, sino que la acusación contra Israel de genocidio formulada por Sudáfrica en realidad aparece en otro tribunal, fue realizada en otro tribunal denominado Tribunal Tribunal de Justicia Internacional, ese sí, un tribunal perteneciente a las Naciones Unidas, encargado del enjuiciamiento de los estados, no de las personas, sino de los estados, y por eso la acusación contra Israel como estado por genocidio fue presentada ahí. Bueno, Biden quería ayudar, en este caso obviamente a su amigo Netanyahu y eh, a Israel, y cometió el error estúpido de generar una confusión entre ambas causas. Acá no están promulgando una orden de arresto por genocidio contra Netanyahu, sino por, acusaciones como generar hambre, la interrupción de la ayuda humanitaria contra Netanyahu, no contra Israel, y él respondió, no, están cometiendo un genocidio, con lo cual, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Más cola de paja que esto, imposible, y es una demostración de la defensa de no solo del gobierno demócrata, de Estados Unidos respecto a Israel, independientemente del contenido de cualquier acusación. Ellos siempre lo van a rechazar, ¿sí? Y siempre van a acompañar a Israel independientemente de la barbaridad hecha en el caso en cuestión. Por eso la confusión, y esto también una muestra de la senilidad del propio Biden, marcado, por cierto, por la periodista de CNN. Bueno, pero después de esto van a comenzar entonces una entrevista porque quieren una opinión de alguien con
conocimiento sobre el tema, supuestamente, y por eso llaman nada más y nada menos que a nuestro inefable John Bolton por aquí. The former national security advisor Esto un poquito rápido, lo quiero un poquito más lento, porque a veces demasiados conceptos. under former President Donald Trump, also the former U.S. ambassador to the United Nations. And Ambassador Bolton, first, let me Bueno, get your aquí Bolton. reaction to what we heard from President Biden. He had a pretty blunt rebuke of what we just heard there from the chief prosecutor at the ICC and this idea that they are going to seek these warrants for both the leaders of Hamas, but also the Bueno, lo presenta y quiere su opinión respecto a las palabras de Biden. Va a responder lo siguiente, Bolton, cuyo característico bigote mostacho, en realidad, más que recordar a esos mostachos italianos del siglo XIX, por el contenido de sus palabras, recuerda mucho más a un bigotito más chiquitito, ¿no? Como en el centro, debajo de la nariz. Pero bueno, coincidencias en cuanto a los bigotes, ¿no? Y al contenido de las palabras. Israeli Prime Minister and the Defense Minister. Well, Biden is half right. What's really illegitimate here is the International Criminal Court itself. It's a fantasy. It's a piece of government, not a whole government, a piece of government floating around in the international ether, unchecked by executive or legislative power, utterly unable to enforce its judgments. Bueno, básicamente responde con una deslegitimación de la Corte Penal Internacional, curiosamente con la justificación esta de no puede materializar sus sentencias. Claro, no puede materializarlas porque los grandes poderes como Estados Unidos rechazan su cumplimiento y presenta seguramente en un ratito la cuestión de la jurisprudencia, de la jurisdicción, esto de carecen de jurisdicción. Acting in a way that's predictably irresponsible. You know, for many years, people have referred to Israel as the canary in the coal mine on behalf of the United States. This is another example because what this rogue prosecutor, this utterly unaccountable court is doing here against Israel, they're going to do against us soon enough. Well, so what do you mean that President Biden is half right? He's basically agreeing with you that both of you agree it's wrong to say that you're going to go after the leaders of Hamas and also the Israeli leaders and kind of create this equivalence between the two of them. No, I'm saying it's wrong to go after this court is not the body to prosecute anybody. The court is all. Bueno, hasta hace poquito qué buena esta corte por la acusación contra Putin, ahora esta corte sin circunscripción. La otra defensa de Netanyahu responde a esta supuesta equiparación entre Netanyahu y los líderes de Hamas, ¿sí? Esta idea de, cómo genera una orden de arresto contra Netanyahu y contra los líderes de Hamas, esto comentado por el propio Biden en su risible defensa de Netanyahu en el discurso mostrado hace un ratito, bueno, los presenta como equivalentes y en realidad carecen de equivalencia. Claro, porque Hamas, como organización militar perpetrando actos contra militares y contra civiles, representa por eso una organización la cual comete actos terroristas, actos dirigidos contra civiles, y por eso aparece internacionalmente conceptualizada como una organización terrorista, con una pata política, y ahí puede comenzar una discusión respecto a las distintas facetas de Hamas, pero una parte de Hamas comete actos terroristas y por ende la comunidad internacional y las Naciones Unidas la rechazan y la conceptualizan de esa manera, la conceptualizan como organización terrorista. Mientras que por el contrario, el Estado de Israel representa un Estado reconocido internacionalmente, con lo cual, si perpetra actos contra civiles, está cometiendo
acciones muchísimo peores que las del terrorismo, porque está cometiendo terrorismo de Estado, ¿sí? Precisamente la entidad garante de los derechos, tanto internos como a escala global del derecho internacional, de los derechos humanos. El Estado, reconocido por la comunidad internacional, está perpetrando ataques contra civiles. Por ende, está perpetrando actos terroristas de Estado, mucho peores aún que los otros. ¿Sí? Si una organización terrorista comete actos terroristas, eso representa, naturalmente representa algo execrable, condenable, pero en manos perpetrado por una organización terrorista. Si los perpetra un Estado reconocido por las Naciones Unidas, por la comunidad internacional, precisamente la entidad encargada de la protección de los derechos humanos, entonces acá presenciamos algo mucho peor. Así que efectivamente esa equiparación carece de fundamento, pero no en el sentido afirmado por estas personas, sino en el sentido contrario. Si Netanyahu comete actos de muchísima mayor gravedad institucional que los actos llevados a cabo por Hamas cuando comete actos terroristas, naturalmente condenables también, pero no llevados a cabo por un Estado. Esa la diferencia principal cualitativa entre ambas cuestiones. Pero hasta acá, en última instancia, esta discusión aparece ligada al Tribunal Internacional. Ahora va a comenzar lo más interesante de esto, cuando la periodista, finalmente, después de muchas dudas, bueno, remacha lo obvio, el hecho de las barbaridades llevadas a cabo contra la población civil en Gaza. Entonces, va a comenzar este ida y vuelta ahora. Atención. Por acá. It's not tethered to a rule of law itself. But A partir de ahora. Ambassador, when you look at this, there is growing criticism of how Israel has conducted this war. I mean, do you believe that Israel has upheld international law since October 7th? I haven't heard legitimate charges that it hasn't, and I think there's been a lot of hype propaganda. One very important point, just to prove that, there's a lot of the dead United Nations, civilians, the United a lot Nations, of dead Palestinians. well, okay, let's talk about that. The United Quiere, frente a esta barbaridad de Bolton, de, ay, no escuché ninguna acusación, y la periodista reacciona rápido, bueno, aparecen, ¿no? Proliferan las víctimas civiles, como que ninguna acusación. Y responde orgulloso Bolton, bueno, hablemos sobre eso. Y ahora va a comenzar con lo peor de sus United afirmaciones. Nations just cut in half the number of women and children it reports killed in the Gaza conflict. Now, this is the United Nations. Bueno, esta primera afirmación abiertamente falsa. Las víctimas civiles aparecen confirmadas por las Naciones Unidas con los mismos valores desde hace meses en ascenso permanente. Pero aún así, acompañemos las palabras de este señor. Accepting now the figures of the Hamas Ministry of Health as opposed to the Hamas Information Office. But the fact is that the total number of casualties and the number particularly of women and children killed has been out of whack. The UN, by its shift, concedes that numbers that have been used on women and children have been double what even another part of Hamas says. And I think this is. Bueno, una vez más la misma estupidez. Las cifras de víctimas, como así también de las víctimas de las mujeres y los niños dentro de la cantidad de víctimas fatales reconocidas hasta el momento, no presentan cambios, alrededor de 35.000 víctimas totales y más de un 70%, alrededor de un 72%, algo así como 25.000 más o menos de esas 35.000, 25.000 mujeres y niños. Pero bueno, presenta esto siempre la estrategia la misma, la de la negación de las cifras. ¿Sí? No, menos niños muertos, menos civiles muertos. En realidad esto no negado
por nadie dentro de las Naciones Unidas y reconocidas estas cifras incluso por los grandes medios occidentales. Pero tranquilos porque van a aparecer cosas mucho peores que estas, ¿eh? Atención a esto. Is a media problem too, if I may say so. You know, these numbers have come from Hamas entities right from the start of this. And normally, what media outlets do when they're given a fact like that, they think it's important enough to report, that's fine. They then go on to say, we have not been able to verify this independently. Well, Ambassador, Is there any media let me outlet in push the back on country that because that has verified those numbers? we have been deeply skeptical of the numbers because they don't let free and independent journalists go in. CNN has tried on multiple occasions, but while Bueno, even if you are eso falso de que no pueden participar. Los periodistas participan con una enorme cantidad de periodistas muertos dentro de Gaza e incluso quien no convalida el ingreso de los periodistas aparece del otro lado, ¿no? Del lado israelí no convalidan el ingreso de nadie, básicamente. Pero acá responde la periodista con razón, no, las cifras confirmadas tanto por la prensa hegemónica occidental, nada más y nada menos, como las Naciones Unidas. are skeptical of that figure, as we've seen even President Biden express skepticism, we do know that a lot of women and children and Palestinian civilians have been killed. Have they been colluding with Hamas? Do you have any information on that? ¿Has escuchado eso? A pesar de que las cifras quizás falsas, porque las genera Hamas, las genera el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, por cierto, pero ante la repregunta de la presidenta, efectivamente, más allá del número exacto, aparecen múltiples, proliferan los niños y proliferan las mujeres muertas. ¿Y qué responde este inmoral? A lot of women and children and Palestinian civilians have been killed. Have they been colluding with Hamas? Do you have any? Han estado en connivencia con Hamas, las mujeres y niños. ¿Tiene alguna información sobre eso? Este es el grado de cinismo de estos inmorales. Y atención, porque la periodista va a reaccionar bien en esta repregunta. Information on that? Palestinian babies, Can women collude with Hamas? Can women collude with Hamas? 4-year-olds, little children that we're seeing, Ambassador, who are in hospital. I mean, we've talked to the 16, doctors 16, inside on this 16, program who have been in 17-year-old. Bueno, mientras que este inmoral machaca con esto, las mujeres también participan en Hamas, los jóvenes de 16 y 17 años también, ¿qué responde la periodista inteligentemente? ¿Los bebés? ¿Los niños de 4 años? Como efectivos de Hamas, como militantes de Hamas. Y va a parecer más cínico que esto aún en la próxima respuesta. Atención. Gaza. But I'm talking Okay. about 4-year-olds, All right, 4-year-olds and let's take that. 5-year-olds. Fine. Let's take that. The question in conflict in urban. La respuesta ahora sobre los bebés y niños de 4 años, su muerte y la relación de ellos con el conflicto. Atención a esta barbaridad. Conflict, which the United States itself has faced as recently as Iraq with Fallujah and Mosul, is Israel targeting legitimate military targets, A, and B, has it taken into account the proportional collateral effects if it goes after those targets? There's no prohibition about civilian casualties. Otherwise, you wouldn't have urban conflict. And the studies. ¿Escuchado esa barbaridad? No hay prohibiciones respecto a las víctimas civiles en el combate urbano. No hay prohibiciones del derecho internacional respecto a las víctimas civiles. Bueno, pues claro que sí. Y efectivamente, dentro de esas prohibiciones, las cuales establecen en primer lugar como crimen de guerra cualquier ataque contra civiles premeditado, y por cierto, si alguna duda aparece
respecto a la premeditación de los ataques contra civiles. Aquí, sencillamente, las propias declaraciones del las propias declaraciones en el inicio de este conflicto del vocero de las Fuerzas Armadas israelíes, rectificadas después de supuestamente un error. Estamos centrados en causar el máximo daño. La ofensiva en Gaza parece inminente. Aquí la declaración exacta, después de una rectificación, inicialmente, por aquí, un segundo. Aquí, el título y el texto de este artículo fueron modificados el 5 de diciembre de 2023. Una versión anterior utilizaba una cita mal traducida del almirante, el almirante vocero de las Fuerzas Armadas, Daniel Hagari, que decía que ya se habían lanzado cientos de toneladas de bombas y que el énfasis estaba en el daño y no en la precisión, ¿sí? Y después rectificaron con: de hecho, dijo que se habían lanzado miles de toneladas, no cientos de toneladas, miles de toneladas, y aunque equilibramos la precisión con el alcance del daño, ahora estamos centrados en lo que causa máximo daño. Básicamente la misma afirmación. Según el propio vocero, el foco de nuestros ataques aparece en el daño y no en la precisión. Bueno, ahí clarísimo el objetivo deliberado de los ataques contra civiles. Pero aún si los ataques no fueran perpetrados deliberadamente contra civiles, el derecho internacional establece dos principios, en parte recogidos recién por el propio Bolton, para determinar los casos en los cuales excepcionalmente las Fuerzas Armadas de un país pueden pueden generar la muerte de civiles. Bueno, ¿qué principios establece? Básicamente, el primer principio de la distinción, primero establece la distinción como principio. ¿A qué conceptualiza esto? La distinción determina que las Fuerzas Armadas deben poder realizar una distinción entre objetivos militares legítimos y objetivos no militares, civiles, por tanto, ilegítimos. Y en este sentido o en este marco aparecen tipos de armamento, por ejemplo, en esta generar una distinción, lo cual evidentemente en el conflicto en Gaza no presenciamos esta distinción con estos bombardeos masivos. Bueno, esta distinción, por ejemplo, genera como consecuencia, determina como consecuencia que algunas armas aparezcan prohibidas. ¿Sí? ¿Qué armas aparecen prohibidas por el derecho internacional? Bueno, por ejemplo, las armas químicas aparecen prohibidas. Las armas biológicas aparecen prohibidas porque no pueden generar una distinción. La munición de racimo en zonas civiles también prohibida. ¿Y qué otra estrategia militar aparece prohibida como consecuencia de este principio de la distinción en el derecho internacional? Los bombardeos de área o bombardeos en alfombra o bombardeos de saturación. Esos bombardeos destinados a generar la mayor cantidad de daño en un área independientemente de las personas civiles o militares, los habitantes de las personas situadas en ese área. Así que ya solo ese principio de distinción determina que sí, efectivamente aparecen normativas, prohibiciones respecto a los ataques contra civiles en el derecho internacional, a diferencia de lo dicho por este impresentable. Y en segundo lugar, por cierto, el derecho internacional establece además otro principio, el principio de proporcionalidad. El hecho de que una
determinada, las Fuerzas Armadas de un país, ¿sí? Una determinada fuerza militar de un Estado, en el caso de realizar un ataque contra un objetivo militar y que ese ataque genere secundariamente víctimas civiles, esas víctimas civiles deben presentar proporcionalidad con respecto al objetivo militar. En ningún lugar el derecho internacional determina la relación exacta de esta proporcionalidad, ¿sí? Para cada baja militar, cuántas bajas civiles permitidas, o dicho de otra manera, cuántas bajas civiles permitidas como efecto secundario de un ataque contra un objetivo militar. No lo determina, pero ahora este señor va a comenzar con una danza de cifras respecto a esto, completamente inventadas, supuestamente a partir de la experiencia de Estados Unidos. Pero en principio, esto de no las bajas militares o los ataques contra civiles, las muertes de civiles, carecen de prohibiciones, eso representa una mentira, una falacia. Atención ahora al cálculo de este señor respecto a la proporcionalidad. Un poquito para atrás. Casualties. Otherwise, you wouldn't have urban conflict. And the studies that were done of American action in Fallujah and Mosul and other places in Iraq and Afghanistan have shown ratios of civilian to military casualties in the range of 5-1. In Gaza, by Hamas's own statistics, the range is 2-1. Bueno, acá comienza la primera gran mentira de este tipo. Esto de en estudios sobre las intervenciones militares estadounidenses, la proporción aparece de 10-1, 5-1. Bueno, primero, esos estudios aparecen en su cabeza. En segundo lugar, si esas cifras verdaderamente presentasen fundamento, representarían un verdadero escándalo, porque esas cifras supuestamente tomadas de las invasiones de Estados Unidos a Irak y Afganistán de, si no recuerdo mal, 5-1, dicho, entre 10-1 y, sí, 5-1. Military casualties in the range of 5-1. 5-1. Eso determinaría, según las cifras de este señor, que Estados Unidos, por cada talibán muerto en Afganistán, generó 5 civiles muertos por cada talibán. Por cada enemigo de Estados Unidos, cada talibán, 5 niños muertos. O, en el caso de Irak, por cada combatiente de las Fuerzas Armadas iraquíes, 5 niños muertos iraquíes. Esa es la cifra puesta por él como contrapartida del excelente trabajo humanitario de las Fuerzas Armadas israelíes ahora. Primero, esa primera cifra inventada por él, lo de 5-1. En segundo lugar, si esa cifra es cierta, un verdadero escándalo. Más aún, considerando que ambas invasiones representaron una violación contra el derecho internacional, no fueron convalidadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo cual ilegales, ilegítimas, violatorias del derecho internacional y además masacres por cada talibán 5 niños. Bueno, y esto lo quiere presentar como algo positivo en favor de Israel, porque ahora las cifras aparecerían de 2-1. Por cada militante de Hamas, 2 niños muertos. Pero ahora vamos a particularizar esto. Primero, que esas cifras aparecen falsas a todas las luces, según los propios medios occidentales, y vamos a presentar un artículo de esto de la BBC respecto a la falsedad de estas cifras, pero además, aún considerándolas como ciertas, esas cifras representan una demostración de lo indiscriminado de los ataques.
¿sí? Un poquito más de las barbaridades dichas de este señor y después comenzamos el análisis concreto de las ideas de este tipo. Bueno, ay, perdón, otra vez no presenté el minutito este. Ahora sí. In Gaza, by Hamas's own statistics, the range is 2-1. So I just think it's important to understand that when Hamas cynically, barbarically uses its own population as human shields, the morally culpable party here is Hamas. And no one is defending Hamas. It's a good conversation to have. Ambassador John Bolton, thank you for your time tonight. Bueno, vamos a comenzar con la demolición de los mitos de este malvado personaje, de este execrable personaje. Y por cierto, demoledores y demoledoras, recuerden por favor acompañarnos con el like, porque más aún en estos temas ligados a esta cuestión, bueno, la censura presenta un nivel altísimo. Todos nuestros videos sobre estos temas aparecen censurados, así que por favor ayúdennos con el like, con la difusión de estos videos. Bueno, las cifras respecto a esto. Según este señor, en combates urbanos estadounidenses, la relación aparecía un talibán, 5 niños. Y ahora aparece de un combatiente de Hamas, 2 niños. ¿Cuál el cálculo de él? Bueno, las víctimas totales, a pesar de haber comenzado su intervención con la deslegitimación del número de víctimas ya confirmado, alrededor de 35.000, más otros 10.000 desaparecidos bajo los escombros, pero bueno, esos todavía no confirmados. De esos 35.000, 25.000 mujeres y niños, con lo cual aparecen 10.000 restantes. ¿Y cuál la cifra otorgada por Israel sin ninguna prueba, por las Fuerzas Armadas israelíes sin ninguna prueba, relativas a las bajas de Hamas hasta ahora? Bueno, según los israelíes, hasta el momento habrían generado 10.000 bajas de Hamas, lo cual representaría, si hubieran generado 10.000 bajas de Hamas, representaría eso en términos militares un fracaso porque Hamas presenta alrededor de 30.000 combatientes. Pero según ellos, según las Fuerzas Armadas israelíes, contabilizan 10.000 bajas. Ahora, qué contradictorio que de esas 35.000 sacadas mujeres y niños, 25.000 menos, aparezcan 10.000 restantes de varones adultos y que curiosamente los varones adultos muertos oficialmente, reconocidamente, comprobadamente, correspondan perfectamente con los supuestos 10.000 combatientes asesinados por las Fuerzas Armadas israelíes. Si esto es cierto, entonces todos los varones muertos, todos los varones adultos muertos, de manera confirmada, todos, desde los 16 años hasta los 110 años, por determinar una cifra máxima, ¿sí? De 16 años en adelante, todos, incluidos los varones, fuera de la llamada edad de combate, por encima de la edad de combate, los varones ancianos, todos los ancianos varones también representarían combatientes de Hamas asesinados por las Fuerzas Armadas israelíes. ¿Me acompañan en
en el análisis de la contradicción, 35.000 muertos, de esos 35.000 muertos, 25.000 mujeres y niños, el resto 10.000 varones adultos desde 16 en adelante. Según Israel, generaron hasta ahora 10.000 bajas en Hamás, con lo cual todos los varones adultos muertos, desde el más joven de 16 años hasta el más viejo de seguramente una edad cercana a los 100 años, todos los ancianos incluidos dentro de esos 10.000 varones adultos muertos, todos participaban en Hamás, todos representaban combatientes de Hamás. No genera ningún sentido, en absoluto. Pero no solo eso, sino que además esa cifra de 10.000 combatientes de Hamás asesinados, en realidad carece por completo de fundamento, representa una exageración absoluta, carece por completo de pruebas, carece de documentos, ¿sí? ¿Cuántos combatientes de Hamás, según la BBC, aparecen muertos de manera confirmados? ¿Cuál la cifra, demoledores? Adivinanza. ¿Cuántos combatientes de Hamás confirmados verdaderamente? Según Israel, 10.000. ¿Cuántos confirmados? Menos de 1.000, alrededor de 750. ¿Sí? Esto no determina que solo aparezcan 750, quizás aparecen más, quizás aparecen menos, porque precisamente en una guerra de guerrillas nadie puede determinar con exactitud, y menos aún las Fuerzas Armadas enfrentadas con una organización militar irregular como Hamás. Nadie lo puede determinar con certeza porque no presentan uniforme, porque no presentan distintivos, reconocimientos. Aún en la guerra convencional, determinar la cantidad exacta de bajas representa una tarea muy dificultosa, en este caso mucho menos. Entonces, esa afirmación de 10.000 carece por completo de sustento. Y no porque lo determine yo, sino porque los mismos medios occidentales están presentando esto de esta manera. Por ejemplo, la propia BBC en este artículo. Atención a las afirmaciones de este artículo porque van a convalidar todo nuestro análisis. La propia BBC. Israel-Gaza, comprobando la afirmación de Israel de haber matado a 10.000 combatientes de Hamás. BBC verifica. Esto, por cierto, ya con 2 meses de retraso, 29 de febrero, finales de febrero todavía, abril y mayo, dentro de casi mayo entero, ¿no? Febrero, marzo, abril y mayo, 3 meses de retraso, perdón. Israel enfrenta una creciente preocupación por el número de muertes civiles después de que se reportara la muerte de al menos 30.000 palestinos en Gaza, hoy día ya 35.000, así como presión para demostrar que está eliminando a Hamás como prometió después del 7 de octubre. BBC verifica, examina las afirmaciones de Israel sobre cuántos de los muertos eran combatientes. ¿Sí? Recuerdan una vez que esa relación de por cada combatiente de Hamás 2 niños respondía a esta afirmación de 10.000 combatientes muertos, falaz por demás, incluso falaz desde las cifras oficiales, porque una vez más, si 10.000 combatientes muertos y 10.000 varones adultos muertos, entonces todos los varones adultos muertos, desde los jóvenes, desde los adolescentes de 16 años hasta los ancianos de 100 años, todos ellos combatientes de Hamás, algo completamente contradictorio y sin sentido. Pero presentemos esto en detalle. El ejército israelí dice que ha matado a más de 10.000 combatientes en sus ataques aéreos y operaciones terrestres en respuesta al ataque de Hamás que mató unas 1.200 personas.
pero existen preocupaciones sobre si podrá separar a los combatientes de los civiles comunes y corrientes. El presidente Joe Biden dijo en diciembre que Israel contaba con el apoyo del mundo y de Estados Unidos, pero están empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que se producen. Joe Biden. En una de esas idas y vueltas, en esta ambivalencia estratégica. Un día críticas por los bombardeos, otro día defensa de Netanyahu ante la orden de captura del Tribunal Penal Internacional. Las fuerzas de defensa de Israel han defendido consistentemente sus tácticas, enfatizando que están tratando de ser precisos al atacar a los combatientes y la infraestructura de Hamas mientras buscan minimizar las muertes civiles. Esto una mentira abierta a partir del documento de la publicación presentada hace un rato de The Guardian, publicación occidental, citando al vocero de las Fuerzas Armadas israelíes con esta afirmación de él mismo de entre precisión y destrucción, el énfasis aparece en la destrucción. Establecemos el énfasis en la destrucción, independientemente de militares o civiles. Destrucción. Así que falso esto. Jamás no proporciona cifras sobre sus muertes militares. La agencia de noticias Reuters informó que un funcionario había admitido que habían muerto 6.000 combatientes, pero jamás negó esta cifra a la BBC. La cifra de al menos 30.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, ha sido descrita anteriormente como confiable por el director de la Organización Mundial de la Salud, el director de emergencias de la OMS, Richard Brennan. Esta es la confirmación de las cifras de que los muertos reales, en ese entonces 30.000, ahora 35.000. Más 10.000 desaparecidos. Muertos también, obviamente, para pena, para lástima de todo el mundo, ¿no? La OMS dice que el ministerio tiene buena capacidad en recopilación de datos y que sus informes anteriores han sido creíbles y bien desarrollados, pero su recuento general de muertos no distingue entre civiles y combatientes. El último desglose demográfico de las autoridades de Gaza del 29 de febrero indicó que más del 70% de los asesinados habían sido mujeres y niños. Entonces, con las cifras que sugieren que menos del 30% de los muertos eran hombres, algunos de los cuales probablemente ya no tenían edad para luchar, los expertos han planteado preguntas sobre cómo llegó Israel a su afirmación de haber matado a 10.000 combatientes. Claro, ¿cómo 10.000 combatientes si en total 10.000 varones muertos, aún considerando los ancianos, que combatientes de 100 años? ¿Todos los varones muertos combatientes? Delirio. Bueno. BBC ha pedido repetidamente a las Fuerzas Armadas israelíes detalles de su metodología para contar las muertes de los combatientes de Hamas, pero no han respondido. La BBC intentó reconstruir una imagen más completa a través de afirmaciones y videos publicados por Israel. Las Fuerzas Armadas han emitido comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales desde octubre, haciendo afirmaciones sobre el resultado de sus operaciones en Gaza. Las referencias a las cifras de combatientes muertos en estos anuncios son más esporádicas y aproximadas que las actualizaciones periódicas sobre las muertes que realiza el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Una estimación de las Fuerzas Armadas israelíes antes de la guerra sugería que Hamas tenía unos 30.000 combatientes en Gaza. En diciembre describió una evaluación de que estaba matando a 2 civiles por cada combatiente de Hamas como tremendamente positiva, dados los desafíos que enfrentaba en el campo de batalla. Ya la sola afirmación de que esto positivo por cada militante de Hamas, 2 niños. De positivo nada, pero aún así falso. El 29 de diciembre, el portavoz de las Fuerzas Armadas, Doron Spillman, dijo a Sky News Australia que 8.000 combatientes de Hamas habían muerto, afirmando que la cifra se basaba en información de inteligencia, interrogatorios y exámenes de fotografías de satélite. A mediados de enero, Netanyahu afirmó que Israel había destruido
2/3 de los regimientos de combates de Hamas en Gaza. Entonces, si 2/3 de 30.000, 20.000. El 19 de febrero, Times of Israel informó que las fuerzas armadas israelíes habían dicho que habían muerto 12.000 combatientes. Le comunicamos esas cifras a las fuerzas armadas israelíes, quienes en 2 respuestas distintas dijeron que la cifra es aproximadamente 10.000 y más de 10.000. La Embajada de Israel en Reino Unido nos dijo que cree que el número total de combatientes de Hamás muertos es entre 10.000 y 12.000. Entonces, hasta ahora, estas las cifras oficiales. Primero, 8.000. Después, eso en dicho a Sky News Australia, el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes. 8.000. Después, otro día, Netanyahu, 20.000. Después, otro día, 12.000. Pero, con relación a eso, según las Fuerzas Armadas, aproximadamente 10.000 y más de 10.000. 8.000, 20.000, 12.000, aproximadamente 10.000, más de 10.000, y la Embajada de Reino Unido entre 10.000 y 12.000. Básicamente, no pueden determinar de ningún modo la cantidad de víctimas militares, la cantidad de bajas militares de Hamás, por las características propias de una organización militar irregular como Hamás. Ellos sin idea de la cantidad de bajas militares, carecen por completo de idea, ¿sí? Sí podemos determinar con veracidad la cantidad total de bajas, las 35.000, y de esos 35.000, 25.000 mujeres y niños. Eso es lo cierto. Lo otro, los 10.000, un cuento. Pero dijeron, atención a esto, ellos mismos dijeron que era difícil distinguir entre civiles y combatientes, ya que muchos de ellos no visten uniforme militar jamás y también tienen combatientes de 16 y 17 años. Otros factores citados por los expertos como obstáculos para contar las bajas de los combatientes incluyen las operaciones de Hamás en los túneles. Bueno, efectivamente, no lo pueden determinar, pero entonces esa cifra de 10.000, un invento, una exageración, y la relación de un combatiente muerto por cada 2 niños muertos palestinos a partir de esa cifra súper exagerada de 10.000 representa una relación falsa. En realidad presentan una relación muchísimo mayor. Por cada combatiente de Hamás muerto aparecen muchísimos más civiles gazatíes muertos. No 2, muchos más de 2. BBC Verifica revisó los 280 videos publicados en el canal de YouTube de las Fuerzas Armadas Israelíes desde el 7 de octubre hasta el 27 de febrero y encontró que muy pocos contenían evidencia visual de combatientes asesinados. De ellos, solo uno pretende mostrar cadáveres de combatientes. Un puñado de otros videos parece mostrar a los combatientes recibiendo disparos. Y eso que si pudieran presentar videos de combatientes muertos, los presentarían inmediatamente. También intentamos contar el número de denuncias individuales de combatientes de Hamás asesinados en el canal oficial de Telegram de las Fuerzas Armadas israelíes. Encontramos 160 publicaciones que afirmaban haber matado un número específico de combatientes para un total de 714 muertes. Pero también hubo 247 referencias que utilizaban términos como varios, docenas, cientos de muertos, lo que es imposible un recuento global significativo. Una vez más, sin idea. Desde el comienzo de la incursión, las Fuerzas Armadas israelíes han acusado a Hamás de utilizar a la población civil como escudos humanos, acusación propia de Israel, no necesariamente de las Fuerzas Armadas israelíes, no necesariamente cierta en todos los casos. Y atención a esto, pero a algunos expertos les preocupa que las Fuerzas Armadas israelíes puedan estar contando a algunos no combatientes como combatientes simplemente porque son parte de la administración del territorio dirigido por Hamás. Claro, si vos médico de un hospital o vos con
un cargo en la municipalidad, o barrendero municipal, o empleado de los servicios públicos, del servicio sanitario, del servicio de agua corriente, del servicio de cloacas, de los servicios sociales, bueno, todos esos considerados como miembros de Hamás, ¿sí? Otra de las locuras. Andreas Krieg, profesor titular de estudios de seguridad en el King's College, dijo: Israel adopta un enfoque muy amplio respecto a la membresía de Hamás. Los datos sobre víctimas mortales del conflicto actual del Ministerio de Salud en Gaza muestran un fuerte aumento en la proporción de mujeres y niños entre los muertos en comparación con guerras anteriores. Acá en celeste, mujeres y niños, y los varones, antes siempre más varones que mujeres, ahora atención a la proporción, muchas más mujeres y niños que varones. Y esto varones, no combatientes, varones. Una masacre verdaderamente. Esto indica una tasa de mortalidad civil mucho mayor, dijo la directora ejecutiva de una organización. Bueno, casi la mitad de la población de Gaza tiene menos de 18 años y alrededor del 44% de las víctimas mortales de la guerra también son niños, según datos demográficos de las autoridades de Gaza del 29 de febrero. Taylor dijo que el hecho de que las muertes sigan de cerca la demografía de la población general indica matanzas indiscriminadas. Básicamente, la cantidad de muertos totales responde a la estructura demográfica de Gaza. Es en una cantidad total de 35.000, está la distribución natural de varones, mujeres y niños en la población de Gaza. Entonces, de objetivos militares nada, acá simplemente gente muerta en relación con la estructura demográfica de Gaza. Muchas mujeres y muchos niños muertos y menos varones porque esa es la estructura demográfica de Gaza. Así, la constitución de Gaza. B'Tselem, una organización de derechos humanos con sede en Jerusalén, una de las principales organizaciones contabilizando esto y una muestra de voces críticas dentro de Israel, dijo que la guerra actual es mucho más mortífera que los conflictos anteriores entre Israel y Gaza, y el portavoz de esta organización dijo: estas son cifras que nunca vimos en guerras y ataques anteriores en Gaza u otros territorios. Con lo cual, aquí, confirmada la masacre indiscriminada de civiles y confirmada la mentira de esta supuesta relación de un combatiente de Hamás muerto por cada 2 civiles muertos y esta supuesta excelente relación demostrativa del carácter humanitario de los ataques sobre Gaza y de las Fuerzas Armadas israelíes. Ya de por sí, esa sola cifra de por cada combatiente 2 niños muertos ya representaría un escándalo, pero además representa una cifra falsa, representa una cifra completamente sin fundamento. Esa proporción carece de fundamento porque los israelíes no pueden determinar la cantidad de combatientes muertos y de ninguna manera contabilizan los 10.000 combatientes muertos, lo cual además, en el caso desierto, representaría militarmente un fracaso después de meses de conflicto, pero aún así aparecen muy lejos de eso. Con lo cual, demoledores y demoledoras, todas barbaridades, todas mentiras de este impresentable de Bolton, fanfarroneando con el gran accionar de esta ofensiva, su carácter humanitario y su precaución respecto a las víctimas civiles, cuando además presenciamos actos como la interrupción de el suministro de agua corriente, la interrupción del suministro eléctrico, la interrupción del suministro de alimentos, razones por las cuales la propia Corte Penal Internacional determinó esta orden de captura. Así que perpetramos verdaderamente una masacre deliberada de
civiles en la Franja de Gaza, promocionada por innombrables como este señor John Bolton. Cuidado, cuidado, porque este señor John Bolton acompañaba como asesor presidencial a Trump, ¿sí? Así que cuidado con la idea de que una elección eventual, una victoria electoral eventual de Trump generaría una situación mucho mejor en cuanto a la política exterior de Estados Unidos, porque esa afirmación o esa idea en realidad representaría una verdad a medias, representaría una verdad a medias porque, por un lado, podría una victoria electoral de Trump determinar el fin de la guerra en Ucrania, pero generaría un empeoramiento de la situación en Medio Oriente, una maximización de los ataques contra civiles en Palestina y también una radicalización, una escalada del enfrentamiento de Estados Unidos con China, ¿sí? Así que cuidado con la idea de buenos y malos, porque en la política exterior estadounidense actual y en la política exterior estadounidense desde que los Estados Unidos representan la potencia hegemónica, aún en el tiempo de la Guerra Fría y del orden bipolar, como posteriormente en el orden unipolar. Todas las opciones de política exterior de Estados Unidos por lo general representan opciones imperialistas, guerreristas y malas. Lo mismo si George W. Bush o Barack Obama o Biden o el propio Trump, ¿sí? Así que cuidado, cuidado con las simplificaciones, los blancos o negros, porque bueno, realmente ninguno. Demoledores, demoledoras, vamos a redondear por acá. Mi garganta no puede más. Yo aquí con medicamentos a mi alrededor por esta laringitis aguda, ya medicada. Recuerden acompañarnos, por favor, con el pulgar arriba. Eso nos ayuda contra la permanente censura, con la difusión, con, bueno, naturalmente con el clic en suscribir. Y recuerden también acompañarnos en nuestro canal hermano DMP Geopolítica. Hoy Fernando Morragón presentó una muy interesante transmisión sobre, bueno, sobre las amenazas de la propia Unión Europea contra uno de los líderes políticos georgianos, amenazas de muerte directamente de un comisario de la Unión Europea. Y mañana el propio Juan Antonio Aguilar va a realizar su propio programa, como siempre, a las 9 de la noche y nosotros después a las 11. Beatriz Pulido, Salomón Krakenberg, muchas gracias por la moderación. Hasta el día de mañana. Los queremos mucho.